Hola, buenas noches. Qué gusto tenerte nuevamente en Eco Global, una noche más para escuchar, responder y actuar conforme a la palabra de Dios. Antes de entrar en el tema de hoy, quiero recordarles algo que mencionamos la vez pasada, que Dios no improvisa la misión. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia nos muestra un hilo conductor, un Dios que busca redimir, restaurar, reconciliar a las naciones con Él. No es un plan de última hora, es una respuesta a una crisis, es el propósito eterno de Dios. La misión de Dios no es opcional, es la esencia misma de nuestra identidad como iglesia. Estuvimos hablando de dos iglesias, dos modelos: Jerusalén, que formaba discípulos; Antioquía, que enviaba misioneros al campo, y que debemos de hacer fusión para nuestra iglesia hoy. Te invito a que respires hondo, dispongas tu corazón y te hagas esta pregunta. ¿Entendemos de verdad cuál es la visión que Dios estableció para su iglesia y cómo encajamos nosotros en ella? En muchas congregaciones, la visión de la iglesia se ha reducido a una lista de actividades internas, programas atractivos, eventos bien organizados. Sin embargo, cuando miramos la Biblia, descubrimos que la visión que Dios dio para su iglesia es mucho más grande y más profunda y más transformadora. No se trata de simplemente crecer en números o mantener a los miembros ocupados, sino de formar discípulos que vivan y actúen con una mentalidad misional, tanto dentro como fuera de las paredes del templo. La iglesia desde sus inicios fue diseñada para respirar con dos pulmones: uno que trabaja hacia adentro, edificando, cuidando, formando, fortaleciendo a todos los creyentes, y otra parte hacia afuera, alcanzando a los perdidos, no creyentes, otros trabajando en sus comunidades, a las personas que nunca han escuchado la palabra de Dios. Cuando uno de esos dos pulmones deja de funcionar, la iglesia se asfixia o se vuelve cerrada y autorreferencial, o se dispersa sin raíces sólidas. El problema es que muchas iglesias hoy están funcionando con un solo pulmón. Se concentran en reuniones internas, en alimentar a los mismos creyentes domingo tras domingo. Sin embargo, no tienen un verdadero plan para enviar, para multiplicar discípulos. Esto genera cristianos cómodos, pero no discípulos comprometidos. Otros, en cambio, empiezan a enfocarse en tantas actividades externas hacia afuera que descuidan la formación y el cuidado de quienes ya están en la fe, provocando desgaste y desbalance. La visión bíblica, sin embargo, nos muestra un modelo diferente. Jesús mismo formó discípulos que con propósito los llamó, les enseñó, los envió y los preparó para multiplicarse. Su gran comisión no fue vayan y hagan eventos, ni vayan y reúnanse, sino vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esto implica enseñanza, acompañamiento, formación de carácter y un envío intencional hacia la misión de Dios en el mundo. Hoy la iglesia necesita evaluar con toda honestidad si su visión está alineada a la visión de Dios o si ha estado construyendo su propia agenda. Necesitamos preguntar: ¿estamos respirando con los dos pulmones? ¿Estamos formando discípulos que se convierten en multiplicadores? ¿O solo estamos manteniendo un sistema para que no se vayan o no tengamos las bancas vacías? El verdadero discípulo integral une la formación espiritual con la misión. Un discípulo maduro no es aquel que solo asiste a todas las reuniones, no, sino el que vive su fe en su casa, en su trabajo, en su barrio, y está dispuesto a ir a donde Dios lo llame, ya sea a su comunidad, a su vecindario o a las naciones.
Es aquel que entiende que la misión no es un evento ocasional, sino un estilo de vida. La iglesia que entiende y abraza esta visión se convierte en un agente de transformación, no solo en su ciudad, sino en el mundo. Una iglesia que forma y envía discípulos, que respira con ambos pulmones, es una iglesia viva, alineada con el corazón de Dios y que participa activamente en el cumplimiento de la gran comisión. La Biblia no nos deja en duda. La visión de la iglesia está escrita con claridad. Id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, nos dice en Mateo 28, 19 al 20, que lo podemos leer. No es un eslogan, es dirección, es destino, es una brújula. Proverbios nos advierte, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y Habacuc nos pide, escribe y declara. La visión se escribe para moverse, no para adornar paredes o proyectarlo simplemente en las pantallas, que por cierto está bien para que la iglesia pueda conocer la visión, se la pueda memorizar, eso es importante. Sin embargo, no puede ser simplemente para un adorno. Ahora, hablemos como familia. En muchas iglesias la visión está en la pared, en la pantalla, en el folleto, suena bíblico, parece correcto, pero en la práctica no marca la agenda. Hay actividades, sí, hay programas, sí, calendarios llenos, por supuesto, reuniones constantes, sí, pero entonces, ¿estamos formando discípulos que se multiplican o solo asistentes fieles a un sistema? Jesús no dijo, vayan y hagan eventos, dijo, vayan y hagan discípulos. Discípulo no es quien solo asiste, es quien aprende, obedece, crece y reproduce. Miremos hacia adentro con honestidad. ¿Estamos todos alineados a la visión o cada miembro va a su propio ritmo? El grupo de mujeres por su lado, el grupo de jóvenes tiene su propio plan, los adultos por otro lado, los no creyentes con materiales que nadie conecta con el resto, el equipo de música con metas estéticas, pero sin conexión con el discipulado. Evangelismos programados, salidas que nadie acompaña, intercesión orando por cosas que la iglesia no está haciendo. Por fuera parece salud porque todos están activos, pero por dentro muchas veces hay división silenciosa. Y Jesús fue claro, toda casa dividida contra sí misma no perecerá. Unidad no es uniformidad, es un mismo propósito. Pablo lo explica con el cuerpo, muchos miembros, un solo cuerpo. Efesios 4:16 lo lleva al punto de que cada miembro aporta y así el cuerpo crece. Entonces, ¿cómo luce una iglesia sana? Una iglesia sana es aquella en la que la congregación y líderes entienden la gran comisión, comprenden la función de la iglesia en la tierra y viven para eso. Por ende, la iglesia local se convierte en un lugar de formación, no un auditorio de espectadores, sino como un centro de entrenamiento. El creyente que asiste sabe que se está formando, que se está equipando, que se está capacitando para su vida cotidiana, para el trabajo, para la universidad, la casa, el barrio. Sabe que no puede ser un discípulo silencioso, debe ser un discípulo que proclame el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Déjame pintarte escenas sencillas, cotidianas, porque ahí se prueba si la visión se volvió práctica. Hagamos algunos ejemplos. María sale de la reunión del domingo. En su bolso no lleva solo un boletín, lleva un objetivo, orar por dos compañeras de la universidad y en el recreo invita a leer esa porción del Evangelio de Marcos. No es activismo, es intencionalidad discipular. Don José, conductor de bus, aprendió a escuchar antes de hablar y notó que un vecino sube siempre cabizbajo. En la parada, en vez de consejos rápidos,
le pregunta por su semana, ofrece orar por su mamá enferma y a lo largo de la semana comparte su testimonio. No es un sermón desde el volante, es testimonio encarnado. Los jóvenes organizan fútbol en la barriada y no es el fin, sino una manera, una estrategia para que al final sentados puedan compartir una historia acerca de Jesús y preguntarle qué te dice Dios a ti con todo esto. La cancha se vuelve un púlpito viviente. ¿Ves el patrón? En el templo se forma y en la calle se revela lo que aprendió. La iglesia enseña y envía, y el discípulo vive y proclama. Eclesiastés 4:9 al 10 nos recuerda que dos son mejores que uno. Por eso nadie va solo. Pero enfrentamos el problema que nos detiene, la desconexión. ¿Cuántas veces repetimos la visión y no la traducimos en pasos? ¿Cuántas veces programamos por tradición? ¿Cuántas veces medimos éxito por asistencia y no por obediencia? Si el domingo cantamos fuerte, el lunes callamos el evangelio. Algo está roto, algo no está bien. Si el ministerio infantil no alimenta al de adolescentes, si jóvenes y adultos no se traspasan la antorcha, si el evangelio y discipulado no se hablan, no habrá multiplicación. Permíteme hacer algunas preguntas. Y nosotros como pastores y líderes deberíamos de reflexionar en estas preguntas y analizar un poquito cómo están nuestras iglesias. ¿Conocemos de memoria y de corazón la visión de nuestra iglesia? ¿Podemos explicar en una sola frase a un vecino y mostrar cómo la vivimos en la semana? Cada ministerio podría decir, ¿esto que hacemos conecta con hacer discípulos? Si no, ¿por qué lo hacemos? Nuestros nuevos creyentes saben desde el primer mes que ser iglesia es ser enviado, o las instalamos en las sillas. ¿Celebramos más los eventos que la obediencia? ¿Aplaudimos más un congreso que Ana compartiendo a Cristo a su prima? Unidad no es que todos hagan lo mismo, es que todos remen hacia el mismo puerto. ¿Cómo se construye esa unidad práctica? Con acuerdos sencillos, pero sagrados. Todo plan nace de la visión. Antes de anunciar, preguntamos cómo esto forma y envía discípulos. Cada reunión enseña a obedecer. Menos ideas sueltas, más ¿qué haremos con esto? Cada miembro tiene un siguiente paso: creer, bautizar, integrarse, servir, discipular. Cada ministerio entrega y recibe. Nadie se queda con la gente para siempre. Preparamos para librarlos, para que vayan al campo. Cada semana tiene misión: orar por nombres, buscar conversaciones, invitar, acompañar, testificar. No te estoy dando un manual, te estoy diciendo una cultura. Una iglesia sana recuerda cada domingo: estamos aquí para ser y hacer discípulos. Sigue siendo verdad, la mies es mucha, los obreros poco. No faltan campos, faltan voces dispuestos. Tal vez te preguntas, ¿y si tengo miedo? ¿Y si no sé cómo empezar? Permite que la formación haga lo suyo. La iglesia sana te acompaña, te da una forma simple de contar tu historia en 3 minutos. Antes de Cristo, cómo conociste a Cristo, después de Cristo. Te enseña a compartir, a evangelizar. Te anima a leer los evangelios con un amigo, a una tasa honesta, sin prisión. No se trata de ganar debates, se trata de dar testimonio. Miremos una vez más nuestras realidades. Barrios donde la violencia se ha normalizado. Trabajo en donde la presión aprieta. Universidades donde la fe se ridiculiza. Hogares donde el cansancio solo roba la conversación. ¿Qué necesita Dios allí? Discípulos
no silenciosos. Gente que ora antes de escribir el correo, que bendice antes de responder al instituto, que comparte esperanza en el bus, que invita a leer historias de Jesús en el almuerzo. Amigo, no necesitas micrófono, necesitas convicción. Y volvamos al punto de partida, visión. Memorizarla es importante, claro que sí. Repetirlas también es importante, pero la meta es encarnarla, que se grabe en el pensamiento, que baje al corazón y que salga por las manos y por la boca. Si no entendemos la visión que Dios estableció para la iglesia, no podremos discipular a otros. Tendremos una visión corta, doméstica, entretenida. Si la entendemos, en cambio, seremos formados para proclamar y multiplicar nuestras barriadas, zonas, distritos, provincias, departamentos, ciudades. Notarás un cambio, la diferencia, no porque hicimos más eventos, sino porque vivimos enviados. Imagina conmigo una escena de domingo. Se apagan las luces del templo, pero no se apaga la iglesia. Empieza la semana, Ruth manda un mensaje a su grupo diciendo, oremos por Sandra, mañana hablaré con ella. Carla prepara galletas para la vecina viuda y piensa, le voy a preguntar si puedo leer un Salmos. Kevin propone a 2 amigos leer Lucas 15 el jueves. ¿Qué es eso? Visión en movimiento. Hoy elijamos a no ser discípulos silenciosos. Pequeño no es sinónimo de insignificante en el reino. Pequeño es el inicio de lo eterno. Pastores y líderes, detengamos un momento y analicemos un poco lo que está ocurriendo en nuestras iglesias locales. Si cada semana nuestra congregación sale, vive su fe y cada domingo regresa con testimonios frescos de lo que Dios ha hecho en la vida de los amigos, los familiares, en las calles, en las universidades, en los pasillos, en los trabajos, entonces podemos decir con gozo, estamos proclamando, Dios está transformando vidas y somos puentes e instrumentos para la extensión del reino de Dios. Pero si cada domingo lo que vemos es un pueblo que llega desgastado, triste, sin historias de fe por contar, que viene a llenarse pero nunca derrama, que recibe pero nunca comparte, entonces hay un problema serio que no podemos disfrazar con buena música ni actividades. Debemos preguntarnos, ¿estamos actuando bajo la visión y la gran comisión de Dios o estamos haciendo la obra con nuestras fuerzas humanas, entreteniendo y manteniendo a la gente ocupada? Aquí viene otra verdad innegociable. Un discípulo sano se reconoce porque se multiplica. Su fe no se queda en su interior, sino que refleja en cómo vive hacia afuera. Un discípulo sano aprovecha cada oportunidad que la vida le da para proclamar la palabra de Dios. Porque la misión no depende de un evento oficial, la misión es su vida misma. Algunos dicen, es que el tiempo no concuerda, estoy muy ocupado, pero familia, un verdadero discípulo nunca está demasiado ocupado para el reino. No espera tener la tarde libre ni la agenda perfecta, sino que aprovecha el momento en el que está, en el bus, en el pasillo, en una videollamada, en el descanso del trabajo, en la fila del supermercado. Ahí, en esos espacios comunes, un discípulo proclama a Cristo, ora por otros, invita, acompaña, siembra. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando la iglesia no depende solo de eventos, sino de vidas activas en misión. Entonces, podemos decir con certeza, la visión se está cumpliendo. La gran comisión se está obedeciendo al pie de la letra y el reino de Dios se está extendiendo. No por una estrategia elaborada, sino porque los hijos del reino han entendido que toda su vida es el campo misionero. Pero hay otra parte. El problema no solo radica únicamente en el discípulo o en el creyente,
sino en los líderes que han sido encargados de transmitir la visión que Dios estableció para su iglesia. No basta con asumir que la gente no quiere o que los miembros no tienen tiempo o que los creyentes no están comprometidos. Antes de señalar hacia afuera, debemos preguntarnos con toda humildad: ¿estamos nosotros como pastores y líderes comunicando con claridad y pasión la misión que Dios dejó? ¿Estamos equipando y motivando de tal manera que la visión sea entendida, amada y vivida? Porque si la visión no está llegando al corazón del pueblo, podremos estar frente a un caso telefónico roto espiritual. El mensaje original de Cristo es claro: id y haced discípulos de todas las naciones. Pero si lo que llega a la congregación es una versión diluida, incompleta, confusa, no podemos esperar un cumplimiento fiel, porque la misión no solo se comunica con palabras, sino con el testimonio y el estilo de vida. Si no, miremos a Jesús. Durante 3 años el Señor discipuló, no solo con palabras, sino con ejemplo diario. Cada día le recordaba: el Padre me ha enviado, ahora yo los envío a ustedes. No era un mensaje ocasional, era su estilo de vida. El resultado fue evidente. Después de su resurrección y su ascensión, los discípulos se multiplicaron y el mensaje se extendió a todas partes. Y si hoy nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios, si hemos escuchado el evangelio, es porque esos primeros discípulos tomaron en serio la misión y fueron hasta lo último de la tierra, a alcanzar a los que no han oído la palabra. Tal vez tú y yo no podemos ir a todos los lugares, pero a través de otros que formemos, enviaremos obreros a campos que ni imaginamos. La visión de Dios no es local, es global. Y en conclusión, hermanos, la visión que Dios nos ha dado no es un adorno para las paredes, no es un lema bonito para nuestras redes sociales, es un mandato divino, urgente y eterno. Recuerda, la iglesia local es un centro de entrenamiento, pero el campo de batalla está afuera. No podemos conformarnos con ser discípulos que solamente escuchan la palabra de Dios y la reciben. No, tenemos que proclamar el mensaje de Jesús y vivir un estilo de vida en misión como Jesús la vivió. Amigos, muchas gracias por conectarse una noche más en Eco Global. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves y que podamos seguir practicando la misión de Dios y que sea un estilo de vida para nosotros. Dios te bendiga.